continuar con este tema. Es política, es diario. Vamos a hablar un poquito de los ERE, de lo que está pasando últimamente con los ERE, con esa sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Constituye esta sentencia del Constitucional un borrado de los ERE? Eso es lo que nos preguntamos y eso es lo que le vamos a preguntar a Fernando de Rosa. Fernando de Rosa es un experto, es un magistrado, pero es diputado también del Partido Popular, es una persona ideal para que nos explique los pormenores, los intríngulis de esta sentencia del Tribunal Constitucional sobre los ERE, que de alguna forma devuelve la pelota a la audiencia de Sevilla para que revise esa sentencia y para que lo haga un poquito a la baja. La pregunta es, ¿el Tribunal Constitucional está al servicio de Pedro Sánchez para borrar los ERE? Fernando de Rosa, bienvenido. Bueno, el Tribunal Constitucional hemos visto cómo se ha convertido en un órgano previsible, en el sentido que ya sabemos previamente a sus sentencias cómo va a conformarse la votación, es decir, 7-4, ¿no? De una forma absolutamente monolítica, lo cual hace pensar que estamos ante un órgano que ha preferido la politización antes de fomentar el aspecto jurídico de sus resoluciones. Únicamente responde a lo que Cándido Pumpido en su momento dijo, que las togas tenían que mancharse en favor de aquello que le podía dictar en su momento, acordaros, en el tema de ETA, cuando era fiscal general del Estado y ahora en su función de presidente del Tribunal Constitucional. Siempre ha estado al servicio de manchar las togas al servicio del poder político y concretamente del poder socialista. El Poder Socialista está encantado de la vida con esta sentencia. Estamos oyendo manifestaciones muy subiditas de tono, sobre todo de parte del Partido Socialista de Andalucía, con Manuel Chávez, con Griñán, con Espadas, con el actual secretario general de los socialistas andaluces. Hablan de persecución política, hablan de que por fin se ha hecho justicia. Están utilizando esta palabra, la palabra justicia, como sea recibida. Bueno, están ensuciando la palabra justicia porque es eso lo que están haciendo, ensuciando la palabra justicia. De todas las maneras, hay que tener en cuenta que el Tribunal Constitucional no es un órgano jurisdiccional, no pertenece al Poder Judicial. Es un órgano constitucional conformado de forma política, pero no jurisdiccional. Por tanto, lo que hay que tener en cuenta es que las sentencias de la Audiencia Provincial de Sevilla y del Tribunal Supremo han seguido la línea jurisprudencial, la interpretación de los delitos de malversación, de los delitos de fraude. Eso es la línea jurisprudencial. Y lo que no ha podido borrar la sentencia del órgano político son los hechos probados. Fíjate, lo que ha eliminado es, o ha dado una nueva interpretación a esos hechos probados, a los delitos de malversación o de fraude. Pero la relación de hechos probados, que había miembros de que estaban constantemente gastando dinero en público en prostitución, en droga, casi como decían, ¿no?, para asar una vaca. Y que, aquel sindicalista lo decía, sí. Sí, por eso te digo, los hechos probados no se han borrado. Por tanto, cuando dice Griñán, Chávez y el resto que se ha hecho justicia, que lean la sentencia del Tribunal Supremo, que hace un detallado descripción de lo que hacía y lo que ocurría en Andalucía durante muchos años de abuso del poder socialista. Lo que pasa es que lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es un indulto encubierto, es decir, ha dado una nueva interpretación al delito de prevaricación o al delito de malversación, que va a tener graves consecuencias, ¿no? Porque supone fracturar esa jurisprudencia que había en el Tribunal Supremo en la lucha contra la corrupción. Yo creo que hemos dado un paso atrás en la lucha contra la corrupción. Bien, Fernando de Rosa, me gustaría preguntarle ahora, como experto magistrado, ahondar un poco en esto que también nos está preocupando y ocupando en este diario, que hemos hecho un análisis a través de Hugo Pereira, en este caso, sobre los intríngulis de esa sentencia del Tribunal Constitucional. Ojo, que no niega el fraude, que el fraude sigue estando ahí, pero lo clasifica de otra manera, ¿no? Claro, lo que ha hecho es decir que
un presidente de una comunidad autónoma, un consejero o un miembro del gobierno no puede prevaricar, a pesar de que está descrito los hechos que hicieron de la conformación de toda la maquinaria para otorgar dinero público a clientes o a personas vinculadas al Partido Socialista, eso que no pueden prevaricar porque un órgano colegiado, en este caso el órgano de gobierno de la Junta, del gobierno andaluz, es, al ser colegiado y luego los presupuestos pasarlos al Parlamento y aprobarlos, pues no se puede determinar que la actuación de Chávez Griñán o de Zarrías era de suficiente entidad para garantizar que se aprobará en el futuro. Olvidan, porque el Tribunal Constitucional, primero, no puede entrar en la interpretación jurídica porque no le corresponde y lo ha hecho primer fraude, pero bueno, dicho eso, olvidan la figura de la cooperación necesaria. Es decir, sin que Chávez o Griñán, Zarrías, Álvarez, etcétera, no hubieran creado ese artificio, aprobado en el Consejo de Gobierno y pasado al Parlamento, sin que se creara ese artificio, que es la cooperación necesaria para el delito, sus subordinados no podían haber dado dinero público para comprar voluntades a través de los ERE. Por tanto, la figura de que han interpretado que es imposible que un miembro de un órgano colegiado pueda prevaricar, olvidan que hay figuras de colaboración en el delito, como es el cooperador necesario. Si no tuviera una actuación directa, que eso es únicamente opinable, la sentencia judicial dicen que no, pero bueno, pero olvidan las otras figuras de colaboración para la delincuencia, como es la cooperación necesaria. ¿Y qué podemos esperar a partir de ahora, Fernando de Rosa, del comportamiento de la Audiencia de Sevilla, a quien el Tribunal Constitucional le ha dicho, miren, ustedes que emiten otra sentencia un poquito más light para que no haga tanta pupa? ¿Qué podemos esperar ahora de la Audiencia de Sevilla? Porque la Audiencia de Sevilla sigue condenando por el tema de los seres y ir más lejos ayer a un alcalde socialista de Los Palacios, por ejemplo. Y va a tener que seguir condenándolo, únicamente que las sentencias que han sido anuladas las penas, no, y quiero que eso quede claro, no la relación de hechos. Los hechos se han producido. Hubo un fraude de más de 700 millones de euros, en las cuales hay personas que ese dinero lo gastaron en prostitución, en droga. Es decir, los hechos no han quedado desvirtuados. Por eso, la sentencia, la Audiencia Provincial de Sevilla, porque no puede hacer otra cosa, tendrá que anular las penas. Por eso digo que estamos ante un indulto encubierto. ¿Qué es eso? Se perdonan las penas, pero el hecho, la relación fáctica, ¿qué es lo que ocurrió? La descripción de que dicen las sentencias se mantienen, y eso es lo que tenemos que decir todos los días. Oiga, hubo esos actos de sustracción de dinero público que se le dio un destino diferente. Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional dice que eso, si lo hace un miembro de un gobierno, no puede considerarse prevaricación o malversación, pero el hecho de haber el fraude existe. Bien, y ahora la pelota vuelve a estar en el tejado de la Audiencia de Sevilla, pero hay un debate más de fondo, Fernando, sobre el Tribunal Constitucional, este tribunal can de Pumpidesco, totalmente integrado por una mayoría política, digamos, o politizada de magistrados. ¿Qué pasa con el Tribunal Constitucional? Convertido en una especie de tribunal de casación puesto a revisar condenas incluso ya revisadas por el Tribunal Supremo, como en este caso. Nos estamos cargando la democracia. Nos estamos cargando un órgano constitucional que jamás, fíjate que ha pasado años, ¿no? Desde el 78, ¿no? Que se creó la ley orgánica. Nunca ha habido un Tribunal Constitucional que se dedicara a entrar en actividades jurisdiccionales, porque no es un órgano de casación. En España, según la ley orgánica del Poder Judicial, el órgano supremo es el Tribunal Supremo a la hora de la jurisdicción. El Tribunal Constitucional no es Poder Judicial. Se ha inmiscuido para anular, dando una interpretación diferente a delitos, cuando eso es sorprendente. ¿Qué ocurre? Bueno, pues como ocurre con otras instituciones, en fin, daría aquí también a otro programa hablar de la Fiscalía General del Estado, ¿no? Que es lo mismo, una figura como Álvaro García Ortiz, Cándido Conde Pumpido, al servicio
del blanqueo de la corrupción del Partido Socialista, pues se han dedicado a mancharse las togas con el polvo de la corrupción del PSOE. ¿Qué podemos hacer? Denunciarlo. Y denunciarlo en la futura Comisión de Justicia de la Unión Europea y, sobre todo, denunciarlo en el Estado cuando se emita el informe del Estado de Derecho de España que tiene que emitir la propia Comisión Europea, ¿no? Denunciar la utilización del Tribunal Constitucional y de la Fiscalía General del Estado para limpiar la corrupción, que en Europa eso es, vamos, palabra proscrita. La corrupción, limpieza y utilizar la justicia para beneficio propio, eso está muy mal visto en la Unión Europea, como no puede ser de otra manera. Fernando de Rosa, le voy a dar las gracias por habernos aclarado aún más este asunto que nos ha ocupado durante esta semana del Tribunal Constitucional. En relación con los tenía también alguna otra pregunta y terminamos en relación, por ejemplo, con otros casos de corrupción que van aumentando. El caso de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno. Vamos a ver qué puede pasar en el Senado con una comisión de investigación que va a formalizar su partido, previsiblemente después del verano, pero esta semana hemos conocido noticias importantes, por ejemplo, lo de Barrabés, que ya reconoce que se reunió hasta 2 veces en la Moncloa con Sánchez, por ejemplo, la personación que ha anunciado la Universidad Complutense en la comparecencia de Begoña Gómez y otras exclusivas, por ejemplo, que sacamos también del diario esta semana. ¿Esto va a más? ¿Hasta qué punto puede tener un recorrido penal? Se lo pregunto también como magistrado. Bueno, va mucho más. Es decir, que cada día, gracias a la libertad de medios como es diario, podemos los ciudadanos enterarnos de la corruptela, ¿no? De la corrupción que abarca al ámbito de la Moncloa. Estamos viendo cómo realmente estamos viendo que la corrupción está cada vez más cercano al presidente. Por eso hemos tenido un presidente histriónico, nervioso, con esas risas de verdad que parece el Joker, la película, una cosa en el Congreso de los Diputados. Pero sí que va a salir mucho más. No dejemos al hermano, ¿no? El hermano que tributaba en David. Portugal, vivía en Segovia, trabajaba o no en Badajoz, también a veces en Tailandia. En fin, ahora conocemos a la delegada de la violencia de género, ¿no? Que decía que le daba los contratos menores a su mujer. Vemos cómo Koldo el tema va mucho más allá, es decir, que la corrupción socialista abarca mascarillas, abarca la violencia de género y abarca a la familia presidencial. Va mucho más. Yo creo que Pedro Sánchez y el Partido Socialista tienen muchos motivos para preocuparse. Esa comparecencia en el Senado, esa comisión en el Senado, nos puede dar la imagen de Pedro Sánchez hablando ante un recinto de la soberanía popular, aunque a ellos no les guste, porque hay mayoría del Partido Popular, hablando de su mujer, ¿no? Y de los asuntos de su mujer. Y asuntos de su mujer, de su hermano, de su partido, de los miembros de su gobierno. Pedro Sánchez ha dejado muchas oportunidades de hablar. El pasado día, que en el Pleno del Congreso, el día 17, podía haber dado algún tipo de explicación, no lo hizo. Podía haber dado algún tipo de explicación en alguna otra comparecencia, no lo ha hecho y lo va a tener que hacer. En un momento dado lo va a tener que hacer en el Senado o quizá tendrá que a lo mejor en el ámbito judicial. Pues Fernando de Rosa, diputado del Partido Popular, si no me equivoco, vicepresidente de la Mesa de Justicia del Congreso de los Diputados, es así, ¿verdad? Es así. Gracias por haber estado con nosotros en el diario y gracias por haber tenido aún más este asunto espinosísimo de los ERE y su repercusión ahora en ese Tribunal Constitucional controlado por el gobierno de Pedro Sánchez. Gracias y hasta otra. Yo quiero dar las gracias a todos los medios de comunicación libres que os empeñáis en la libertad. Y yo creo que hoy en día apreciar la libertad en la información y la libertad de expresión es un derecho fundamental muy preciado. Por eso os agradezco no que me hayáis invitado, sino yo os agradezco que estéis luchando siempre por la libertad. Fernando de Rosa, gracias. Es diario, es noticia. Sigan con él.